Bueno. Vamos a ver qué pasa con el Real Zaragoza. A ver si conseguimos mejores resultados que Juan Ignacio Martínez, que la verdad es que no lo está muy difícil. La verdad es que el nivel está bastante bajo. Al menos cuando estoy grabando esto, que es en febrero, es el 13 de febrero, la previa del día de San Valentín, que bueno, voy a guardarme mi opinión al respecto de ese día. Y bueno, qué mejor regalo que para San Valentín que un vídeo, o al menos la grabación de un vídeo, ¿no? Porque ya veremos cuando llega, igual llega para el próximo San Valentín. Así que bueno, vamos sin más dilación y sin dilatación ya con ese modo carrera del Real Zaragoza. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar despistes absurdos, como seguro que los habrá en este y en el resto de vídeos del canal. Bueno, tanto los que hay como los que habrá, seguro que los despistes absurdos hay en todos sitios, porque bueno, soy una persona bastante absurda y bastante despistada. Todo ello en este ser tan bello que veis. Y bueno, vamos ya con este modo carrera. Hoy en vez de verme jugar, porque esto ya lo grabé en su día, no me grabé a mí mismo jugando, pero sí que grabé la partida. Pues bueno, he hecho una selección de lo más interesante. Creo que hay bastantes partidos, no sé cuántos, pero diría que 3 o 4. Y bueno, veremos qué nos depara la suerte, qué nos deparan estas manos con las que jugamos. Así que, bueno, deciros también que el próximo modo carrera ya será el último, el del Real Zaragoza, me refiero, esa serie del Real Zaragoza. Será el último antes de empezar ya con los fichajes, ¿vale? En ese cuarto modo carrera terminaremos ya con algunos fichajes. Haré yo algunos, os pediré que me pongáis algunos en la cajita de comentarios. Y bueno, seguramente Mbappé ya estará firmado para la temporada que viene porque jugaremos en primera y Mbappé querrá venir seguro. Así que bueno, vamos ya a comentar los extractos que he sacado del Real Zaragoza. Empezamos con este Valladolid Real Zaragoza, que bueno, veremos qué nos depara porque el conjunto vallisoletano promete darnos bastante guerra. Ahí vemos el estadio, creo que es José Zorrilla, maravilloso, qué bonito. Ahí están Derek Ray y Stuart Robson, como siempre, nuestros comentaristas de cabecera en Deporte Aragonés. Y bueno, ahí tenemos Fran Gámez juega en corto con Francho para Bada, bien. Bueno, Bada que regala el puto balón. Empezamos ya bien. Ojo, el Valladolid sale muy bien a la contra. Ojo este pase, Weisman, Sergio León. Bien, Cristian, venga, va. Eso es, venga, intentamos la misma jugada. Balón para Francho. Francho, ¿con quién ahora? ¡Hola, que entrada! ¡Madre de Dios! Guaras conduce, Francho. Bien, Álvaro, bien. Bueno, eso ya no tan bien, Álvaro, madre mía. En fin, balón para Sergio León. Como veis estoy un poquito acatarrado. Bueno, acatarrado, no sé, tengo la nariz muy taponada desde hace ya unas semanas. Taponada también están las ideas en este Real Zaragoza, que solo consigue, en fin, jugar en su área. Bueno, tarjeta para Weisman, más que merecida. Y bueno, a ver cómo acaba esto. Madre mía. Tengo miedo, balón en el área, Hervías. Hervías que se hace un poco un lío, ¿no? Bueno, vaya, Sergio León, ojo. No sé si será un centro o un tiro. Bueno, venga, balón para Guaras. Venga, Bada, vamos. A correr. En fin, cero velocidad. Ojo el Valladolid. Bien francés, madre mía, bien francés. Venga, Franga. Vete a la mierda, Franga, hombre. No da ni un pase bueno. Venga, Weisman, joder. Sale Jair a Cuenca. No tendría que salir tanto con Jair. Bueno, Chavarría se hace un paseito aquí por las espaldas de Jair. Bien, Chavarría. ¡Hola, qué entrada! Pero bueno. Hola, Hervías, tío. ¿Dónde vas? ¡Roja! ¡Hola, roja! Venga, va. Qué bien pinta esto ahora, No salíamos de nuestro campo, chavales. Y conseguimos una roja en el minuto 32. Madre mía, mejor que la pañolada, ¿no? Madre mía, qué bien. Venga, Álvaro, va. Hijo mío, la portería está hacia la izquierda, macho. También te tengo que indicar con un mapa, ¿no? Como si fuese en la vida real casi. En fin, venga, Bada para James. Por fin asentados en campo rival. Madre mía, Álvaro, Bada. En fin, intento aquí un pase imposible, madre de Dios. Anuar que se va por la banda. Para Alcaraz. Uy, Alcaraz, qué cerdo. A mí no me gusta nada Alcaraz, tengo mucho asco.
Alcaraz. Bueno. Balón para Raúl García. Weissman. Ay. Januar. No. Uf, bien, Jair. Uf, venga, vamos. Hay que seguir rápido a la contra ahora. Que ellos estarán todos en nuestro área. Venga, eso es. Bien, Narváez. Perfecto, Narváez. No, hombre, no, pero dásela a Bada. Chavarría. Venga, Bada. Vamos. Ay, a mierda, tiro. Bueno, venga, va. Hay que seguir intentándolo. Venga, queda poco para el descanso. Y si conseguimos meter un gol antes del descanso, esto sería ya maravilloso. En fin, ahí está. James para Guaras. Buen balón para Narváez. Ojo, cómo se gira. ¡Gol! ¡Vamos! Vamos, chavales, vamos. Vamos, Zaragoza. Besito ahí al escudo lanzado. Oh, eso es, delante de la afición del Valladolid. Eso es, que estarán contentos con esa expulsión tan estúpida. Madre mía, bueno, buen gol de Narváez. Cómo se gira, macho. Es que mete culo ahí y ya nadie se la quita, tío. Uy, de verdad, qué grande Narváez. Buah, no sé. Bueno, 0-1 y vamos a ver cómo acaba esto. Vale, la primera parte 0-1, perfecto. A ver, James en la frontal. James que igual se hace la picha un lío. Balón para Narváez. Bien, Narváez con Francho. Venga. No se cache Francho. Bueno. La recupera Franga. ¿Qué hace? ¿Qué hace Guaras? Bueno. Cagadón de Guaras, pero bueno, a ver. Al menos ha sido en el centro del campo y no nos han hecho una contra espectacular. Aunque bueno, ahora Oscar Plano pues igual me está dando un poco de problemas. Venga, balón atrás. Venga, bien, Chavarría, venga. Joder, Chavarría, remata un poco más fuerte. Menos mal. Está salvándonos el culo. Madre mía, lo que nos está salvando. Jesucristo. Joder, vaya pase tú. Madre mía, qué manos tengo. Pues estas manos han hecho un tacón bien guapo, Joder. Venga, pase a correr. No llegamos. Joder, Franga, macho. Qué ganas de que vuelva a Vigar ahí. A ver lo que es de verdad un lateral derecho espectacular. En fin, a ver, el Acen, el Yamik. Balón al medio otra vez para el Acen. Weissman. Minuto 75, Hay que empezar a temporizar ya el partido. Bien, Jair. Venga, balón para francés, eso es. ¿Y cómo hay que temporizar? Pues que mejor que hacer unos cambios para romper el ritmo, ¿no? Del equipo rival, madre mía. En fin. Vamos a ver qué hacemos. 4-4, 1-1, ¿no? Me parece que vamos a poner. A ver. Francho. ¿Qué hacemos con Francho? Francho con... por Yanis. Venga, vamos a ver si metemos un poquito más de pólvora, un poquito más de velocidad y vértigo. Nano en la izquierda, Narváez de media punta y James y Aguaras creo que los vamos a mantener. Venga. Vamos a ver. Ahí está, francés para Aguaras. Francho, bueno, Frangat baja un poco, sí. Fran Gámez, balón para Álvaro Jiménez que baja demasiado, pero bueno, está bien. Bada con Eguaras. Eso es, hay que tener el balón, hay que defenderse con el balón. Bien, Eguaras, eso es. No tenemos prisa, no tenemos ninguna prisa. Francho, Narváez, Bada con Narváez. ¡Ay! Bueno, vaya patada. Vamos, James. ¡Ah! ¡Qué pena, macho! Vaya patada se ha llevado Narváez. Bien, James, venga. Ya nos gustaría que hubiese hecho alguna jugada así interesante en el Real Zaragoza, en fin. No llega eso, tío, venga. Bien, venga, Franga. Bien, Franga. Vamos a Guaras. Guaras con Jiménez. Ay. Venga, Bada. Vamos. Joder, que pase. Dáselo al lateral. Venga, Narváez, minuto 85. Vamos, balón para Chavarría. Vaya mierda, pasa. Puerta, corner, falta. Eso es, falta y tarjeta, perfecto. Venga, por fin los cambios en el 86, joder, llevaba ya 10 minutos esperando. 10 minutos de juego, no de vida real. Bueno, Álvaro Jiménez. Perdonad este bostezo, lamentable por mi parte. Bien, Narváez, falta, ¿no? Bueno, pues vaya. A ver, lo único que no tiene que hacernos el Valladolid es una contra, ¿vale? Hay 4 tíos para rematar y 2 para defender. Ay, Dios mío, Alcaraz no. No, por Cristian. Bien, Cristian. Venga, ya se ha acabado. Arriba y pita. Bien. Madre mía. Bueno, punto de oficio. Madre mía, qué punto. Madre mía. Bueno, punto, que digo punto.
3 puntos, joder. Y que fuésemos el Zaragoza de Jim. Solo sumando de uno en uno. En fin. Vamos ya con el siguiente. Zaragoza-Cartagena. Veremos qué nos depara este partido. Cartagena es rival duro. Bueno, si es que todos los rivales son duros. La verdad es que en este FIFA todos los rivales son muy duros. En fin, ahí está. Venga, Yanis. Ya veis que he puesto a Yanis, ¿eh? He puesto al parcelito, no como Jim. Venga, venga. Buena, buena. Bien, progresando. Eso es. Grande Yanis. Bien. Balón para Bada. Bada con Fran... Ah, con Ijuequeme, perdón. Pensaba que era Francho. La regalamos ya el Cartagena que se va a desplegar. Bueno, Tejera. Que asco me da Tejera. Bien. Venga, Guaras. Oye, Guaras, que te lías. Bien, Guaras. Venga, venga, venga. Vamos, Bada. Bien, Bada. Bien, Guaras. Vamos, Nano. Nano. Nano jugando de delantero. Yanis por derecha. Y Narváez por izquierda, creo que están, ¿no? ¿Vamos, Yanis? Nah, este centro era un poco a la desesperada. Pero bueno, venga, Franga. Hola, pero ¿cómo te hace eso de Blasis? Buena patada. No pita nada, ¿no? Por lo visto. Espero que luego no me saquen una tarjeta. Si no, no ha pitado nada. En fin. Kazaki. Gallar. Jo, es que vaya gente tiene el Cartagena. Buena parada de Cristian. Que madre mía, cómo para. Sigue parando una barbaridad. Vaya entrada, tú. ¿Qué? No pita nada, por favor. Por favor, pero hombre. En fin. Ay, lo de los árbitros. Bada, Ijuequeme. Vamos, James. Venga, buen balón para Yanis, eso es. Yanis. Yanis para Ijuequeme. Nano. ¿Vamos? ¿Cómo? Bueno, por el centro, pero me sirve. Me sirve este gol. Madre mía. Oh, grande James. James primero de Aragón. Ahí arrodillándose. Madre mía, grande James. Buen gol, ¿eh? A ver, menos el tiro, que ha sido centradísimo. Y el portero se lo ha comido con patatas, pero la jugada es muy buena. Nano lo hace perfecto. James a la carrera. Y bueno, portero un poquito de hambre tenía. Pero bueno, bien, James, bien. Está rindiendo bastante bien el bueno de Jamesito. Venga, balón para el Cartagena. A ver qué hace con él. Balón para Okazaki. Y Ereguaras. Venga. Es un poco pequeña esta pantalla. El otro ordenador la veía un poco más grande. Que pase. Joder, macho. Qué fácil, ¿no? Pero ¿cuánta distancia hay entre centrales, por favor? Joder, tíos. Estaban súper abiertos James y... O sea, James. Jair y Francés. Madre mía. Venga, vamos, Franga. ¡Vamos, Franga! Venga. Bah, ni una línea de pase damos. Venga, que vuelves, Franga. Venga. Balón para Bada en la frontal. James. Vamos, James. James con Bada. Vamos, Bada. Está por ahí, Bada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. Me saca de quicio a veces este juego, Me saca de quicio. Venga, buen balón, Nano. Vamos, Nano. Vamos, ¿eres un animal o qué? Bien, Bada. Vamos, Bada. Vete a mierda, Bada. Oh, no me está gustando nada hoy, Con lo que me gusta a mí en la vida real. Al menos en teoría, después de esa patada contra el Mirandés. En fin. Pero bueno. Ay, señor. No. Bien. Pita al final, sí. Pita al final ya porque... si puede pitar al final del partido ya casi que mejor, porque no me fío nada de este Cartagena. Venga, Chavarría. Que es mucho más rápido, tío. Venga, ya que la tenías ganada ya. Ay, madre, Gallar. Bueno. Anda a tomar por culo. O sea, Chavarría la tenía ganadísima. Luego meten un centro, por supuesto, a la nada. Con un remate de volea espectacular. Cristian, que bueno, tampoco es que pueda hacer mucho, pero en fin, aquí Eguaras la ve venir y dice, bueno, esto no va conmigo, ¿no? Qué asco de juego, de verdad. Buena, James, joder, qué paradón. Vamos, Nano, James, jo, qué jugada, buen pase. Es que ya me compararéis las jugadas que he hecho yo para marcar gol, o al menos para tener ocasiones, con las del Cartagena, macho. Que han enganchado aquí un tiro de la leche. Venga, James, Bada. Qué mal, tío.
Ay, de verdad. Venga, sí, a correr gallar eso es, Chavarri, hijo mío. Buena patada, madre mía. Eso si no es roja es un milagro. Joder. Pues, ¡hola! Balón. Balón. Y el otro estira la pierna y ni le toca roza. ni la pierna. Ni le Venga, roza. va, hombre, va. Ni le No, roza. oye. Bueno, venga, varón a la derecha, Luna. Perdón, derecha mía, claro. Luna, venga, bien. Tarjeta para Chavarría. Yo creo que inmerecida, ¿eh? Yo creo que inmerecida. Yo he visto que tocaba balón, pero bueno. En fin, supongo que el VAR para estas cosas no está, pero bueno. Si hubiese sido roja seguro que lo habrían corregido, eso está clarísimo. En fin, vamos ya con algunos cambios. Vamos a meter a Borjita Sainz a ver qué puede hacer por ahí. Y vamos a meter a Francho, creo que por Eguaras, mira. No me está gustando mucho, así que vamos a poner a Francho Serrano. A ver qué puede hacer el hombre. Bueno. A ver, de Blasis, que hace un poco el imbécil. Perfecto. Bien el Cartagena. Joder, estos tíos me han metido 2 golazos, en fin. Venga, bien Franga. Vamos, Franga. Francho. Narváez, hijo de que me... Venga, James. Se frena, balón para Narváez. Joder. Que poco avanzamos, chicos. Como bajan también los del Cartagena, ¿eh? Vaya pase, tú. Un poco más y se va a Cuenca. Bien, Narváez. Buena. Venga. Vamos, no. ¿Cómo? Venga, vamos, James. Joder, macho, lo que hay que hacer para meter un gol. ¿Cómo puede fallar eso, Nano Mesa? Bueno, ¿cómo la puede parar el portero también? Dios santo, venga, va, 2-2, va, joder. Venga, bien. Vamos a esa contra, vamos a la contra. Oh, es que la pilla. Oh, qué buena puta. Bueno, pero el Antoñito este, ¿quién coño es? ¿Leo Messi? A la tira. Venga, sí. Payaso. Puto Antoñito, tú. Parece aquí, vamos, de un all-star. Finesta de Blasis. Ay, bien, Cristian. Uff. Menos mal que ha salido. Cosa que no hace en la vida real, pero bueno. Menos mal. Bueno, Chavarría. Ay. Uy, qué mala pinta tiene esto. Bien, Nano. ¿Pues he tocado balón? Ah, vale, perdón. Que era al revés. Estoy ya completamente ciego. Vamos, francés. Bueno, francés. ¿Vamos? Uf, parado. Puto portero, de verdad, ¿eh? Bueno, francés, aquí igual te estás pasando un poco, ¿no? Un balón para Nano. ¡Vamos! Pero tira rápido, tío. Venga, balón para Nano. Vamos, Nano, en la frontal. Venga, líasela. Joder, Francho, ataca el espacio. No te quedes ahí. Narváez. ¡Bah! Venga, Borja. Bien, Narváez, vamos. Venga, que esto se acaba aquí. Ah, no puede ser. No puede salir a la contra, no. No puede ser. Que no tengan la última. No. No puede ser, por favor, que el tipo ya se ha cumplido hace rato. No. Vete a la mierda, arbitrucho. Menos mal. Bueno, vamos aquí a renovar a la gente. Vamos a empezar con el Javi Hernández, este chico más majo. En fin. Vamos a ver qué hacemos con él. Vamos a intentar renovarles. Yo creo que las renovaciones voy a intentar que sean a la baja, ¿vale? Porque, bueno, el Zaragoza ya sabéis que no está en una situación especialmente bollante. ¿Quiere ser ocasional? Hasta luego. Se acabaron las negociaciones, chicos. Oye, muchas gracias por venir. Os podéis tomar unos refrigerios al salir, pero... ¿Cómo que ocasional este pringao? O sea... Lo siento. Mira, ahí está. Deporte Aragón está muy decepcionado con el representante. Yo creo que el representante es el que lo quería... En fin. Ha querido algo que no tenía que haber exigido, la verdad. Bueno, vamos con Narváez porque termina el contrato en un año y hay que ir renovándole porque, bueno, es un jugador importante. En fin, vamos a ver, clave. Sí, bueno, me parece bien, ¿no? Fantástico. Me encanta. Las caras de los representantes son la hostia, la verdad. Bueno, un año de renovación. Igual es poco, ¿no? Igual es poco. Pero bueno. No queremos cláusula con Narváez. No queremos cláusula. Vamos a ver el sueldo. 8.000, venga, le vamos a subir un poquito porque es un jugador que tiene que ser importante. Pero solo 8.000, sin primas ni nada. ¿Parece bien? Sí, perfecto. Pues nada, vamos chicos, a celebrarlo, eso es.
Mira qué contento está. Cómo sonríe, cabrón de Deportes Aragonés. Ja. Le falta hacer un guiñito a cámara y ya me quita el puesto. Mírale qué guapo. Ay, qué sexy. Ay, en fin. Bueno, vamos a seguir con renovaciones. Creo que a Dani Lasure no le hemos renovado y tenemos que hacerlo. Es obligatorio, la verdad. Se merece el bueno de Dani un sueldo y estar en el equipo, pues mira, con algo de participación. Tiene 69 de media. Es una buena media. Veremos cuánto puede subir. Tiene 27 años, ostras, es que macho. Pensamos que era un chaval, cuando salió. Buah, es que, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? ¿Cómo pasa el tiempo? Que ser importante. Bueno, venga, 3 años. ¿Bien? ¿Sí? Venga. Ignoramos la cláusula porque nadie nos la va a pagar. Eso está clarísimo. Vamos con el sueldo. ¿Cuánto cobras? 4.000. 4.800. Bueno, pues un poquito menos. Bien, perfecto. Pues nada. Vamos ya con el Alcorcón. Vamos ya con el Alcorcón, que tenemos ganas de partido. Eso es. Alcorcón Real Zaragoza. Venga, este partido yo creo que tenemos que ganarlo sobrados, ¿no os parece? En fin, es un rival que ya está pensando en segunda B. No como nosotros, que tendríamos que estar pensando quizás. Pero bueno, ay, qué tristeza de club. Bueno, vamos a meter algunos cambios. Vamos a meter aquí a gente nueva que no suele jugar. Ahí está Bermejo. En fin, veremos qué puede hacer. Mira, Ross me encantaría que jugase un poco, la verdad. Ese 67 de media no me gusta en absoluto. Y ese 65 de Borja tampoco me parece nada decente. Pero bueno, vamos a ver qué depara este encuentro. Vamos a ir con ese Bermejo, Igbequeme, Francho, Eguaras en el medio. Que ya sabéis que, bueno, el rombo es mi, vamos, santo seña y patrón del Real Zaragoza de Deportes Aragonés. Ahí está, venga, robamos ya. Venga, hombre, Guaras, va. La pelota se robó ya en el primer minuto de partido, joder. Venga, Francho. Ay, bueno, tiene el balón de Alcorcón. Zarfino es un jugador que me parece bastante interesante cuando estaba en el Extremadura. Muy llegador, pero un poco como Adrián González. Pero, mira, a Real Zaragoza no le ha gustado Adrián. No sé por qué motivo, pero bueno, tampoco lo hemos sabido aprovechar. Así que tampoco creo que nos interese Zarfino. Bueno, Bermejo, estos regatitos, en fin. Está bien que quieras impresionarme, pero joder, que no nos cueste en ocasiones de gol, por favor. Venga. Bien, Eguaras. Bueno, qué entrada, eso es roja. Eso es roja. ¿Cómo que amarilla? Venga, balón para Álvaro. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro, vamos. Vamos a ir con la grada, eso es, con la hinchada rival. Hoy rival. Visitante, quería decir. Buena llamada, eso es. La llamada de Luis Enrique. ¿Hay llamada de Luis Enrique para Álvaro? Ojo, Cuidadito el Mundial de Qatar. Cuidadito el Mundial de Qatar, que igual va Álvaro Jiménez. Y no está preparado Qatar para Álvaro Jiménez, ya os lo digo yo. Mira qué contento está. Un gol en 3 partidos ponía, ¿no? Joder. Bueno, venga, Bermejo. Bermejo para James. Bien. Bien, Bermejo. Venga, eso es. Sigue. Sí. Sin Narváez, sí. ¿Al palo? Vale, bueno. Una pared con el palo me sirve. Bueno, minuto 13, 2-0. Caretas fuera. 0-2. Vamos bien, ¿no? Tiene buena pinta esto, venga, va. Tiene buena pinta. Son buenas jugadas, Ya veis que mis goles en el FIFA tienen que ser buenas jugadas. Aunque bueno, lo de la carambola con el palo así un poquito... En fin. Siempre tiene que haber un toque raro, ¿no? En el FIFA, si no, no sería el FIFA. Venga, Francho. Qué regate, Francho. Bueno, regate. Quiebro, vamos a decir. Venga, Guaras. Bueno, Guaras pisando campo rival. O sea, bueno, campo y área rival. Madre mía, Guaras. Bueno. Ay, que pase. Vamos, Narváez. Pena. Bueno, vaya pase tú. Hola, 40 metros de pase y lo da perfecto. Venga. Y encima el Alcorcón, ¿sabes? En fin. Hugo Fraile. Bueno, vaya centro tú. Vaya parada. ¡No! Es suerte, tío. Si casi se eleva. Luego aquí hace un control de la hostia, paradón. Y encima le tiran el mismo palo y acaba en gol. Margual. ¡Ay, qué asco, Gual! Bueno, Juanma Bravo. Hugo Fraile. Oye, pero ¿con cuánta gente ataca el Alcorcón, por favor? ¿El Alcorcón con cuánta gente ataca ahora, por Dios? ¿Que tienen 12 en el campo o qué? Joder, macho. Que llegaban al área como putas llenas. Venga, va. Oye, qué mal,
Con lo bien que hemos empezado ya 2-2 con este equipo de mierda que es el Alcorcón. Bueno, ahí fuera de juego, ¿no? Pues parece que no. Bueno. Bien, Chavarría. Venga, Cristian. Vamos. Buen balón. Venga, Bermejo. Eso es. Íñigo. Vamos, Íñigo. Bien, Francho. Venga, Álvaro. Eso es. Venga. Venga, esto tiene que ser gol. Venga, va, por favor. Ya vale, tío. Es que no pueden pararla 1,5 metros. No pueden pararla. De verdad. Qué puta manía el puto FIFA con... ¡Oh! ¡Qué asco de juego, tío! De verdad te lo digo. ¿Qué hace, Bermejo? Joder, macho. Joder, Bermejo, tío. Bueno, venga, hombre, dásela por delante. A la Chavarría, tío. Maneras de dar un pase. Vamos ya con la segunda parte. A ver si remontamos. A ver si volvemos a ponernos por delante. Joder. Bueno, aquí Bermejo haciendo... Bueno, cositas, Se está mostrando un poco, ¿no? Porque quiere un puesto en el 11 y al final Bermejo, pues bueno, aprovecha las circunstancias para brillar. Bueno, Francho lo intenta un poco, pero no lo salió bien. Venga, Franga. Bueno, Álvaro, hijo mío, no la pierdas ahí tontamente. Ay, señor. Venga, Gual, ala. Toma patada, eso es. Bien, Jair, me parece bien. Que le pegues a Gual me parece perfecto. A ver esta falta. ¡Hala, por favor! ¡Hala, por favor! ¿Cómo me va a rematar ahí y encima pasa por encima de Cristian? Imposible, míralo. ¿Qué hace Cristian saliendo? Eso para empezar. ¿Qué hace Cristian saliendo? Eso para empezar. ¡Hala, por favor! ¡Qué asco de gol! Nos mete cada payaso. Belvis, tú. Ahora que no mete un gol desde el Pleistoceno. Joder. Bueno, bien, Franga, bien. Estamos cargando de tarjetas. Está desquiciado el Zaragoza. Joder, macho. Y la de Narváez, Uf, de verdad. A ver, balón para el Juan Hernández este, que debe ser el nuevo Rivaldo. Moyano este también debe de ser Ronaldinho. ¿Dónde vas, imbécil? Hostia, qué payaso, tío. Venga, Moyano, hijo mío, que no tienes tanta visión de juego. Un poco de realidad. No llegamos una mierda, Desde la ocasión de Narváez no llegamos una puta mierda, macho. Ay, de verdad. Bueno. A la calle. Venga a tomar por culo. Venga a tomar por culo. Venga, va. Joder, la tiene Alcorcón. Venga ya, hombre. ¿Por dónde va Francis? Bien, Cristian. Está enfadado Cristian, Uf, cómo ha resoplado. Uy, cómo ha resoplado Cristian. Está enfadado. Está enfadado. Chavarría, Croc. ¡Ahora, por favor! Venga ya, qué golazo, tío. Me hace la chilena de su vida. Y el puto Chavarría que hace controlando con el pecho. No entiendo nada. Míralo. ¡Ahora, por favor! Otra vez el imbécil de Gual. Eso es. Joder, tío. Con uno menos y me marcan gol. Me cago en tu puñetera leche. Francho. Buena picadita, pero no sé si llega, Álvaro, venga, bien. Venga, gol. Venga, vamos. 4-3, va, que estamos uno más. Joder. Que se note de una puñetera vez. Bueno, igual, Venga, bien. Venga, hay que salir ahora rápido. Hay que salir rápido. Tira. Venga, Álvaro, por favor. ¿Pero dónde está Chavarría? ¿Por qué está tan lejos a la gol? Cago en la puta, tío. ¿Cómo va a marcarme estos pringados 5 goles? Gol de Hugo Fraile. Dale, que se joda, eso es. Hala, ya estamos los dos con 10. Dios, su puta madre. Bueno, encima perdemos a Narváez para otro partido, pero yo qué sé. Ay, señor, qué basura de partido. Toma patada también. Bueno, a ver, Zarfino. Uy, Zarfino, ¿te quieres llevar otra patada tú, no? Uf, Franga ha estado tentadísimo. Venga, francés, hijo mío, venga. Guaras. Buen balón para James. Vamos, James. Buen balón.
¡Venga! Venga, hombre, al Álvaro, tío, al Hernández este tienes que dejarlo, vamos, 200 metros atrás. Ahora, por favor. Pero qué vergüenza de partido estás haciendo, Álvaro, de verdad. Hala, Belvis, hijo mío, que corres la banda que parece Roberto Carlos. Igual este lo mismo. Venga. ¿Y llévatela también? Payaso. Falta y tarjeta, ¿qué? Sí, retíralo, al imbécil. Antes de que me lo cargue a patadas. Vaya falta de tarjeta que les acaba de regalar tú. Muy bien el árbitro, ¿eh? En ese sentido, la verdad que espectacular. Ay, pero si pudiese solo culpa al árbitro. Culpa mía y del puto juego este de mierda. Bueno, ya vale, por favor, Alcorcón. ¿Qué es el Alcorcón? Que es un equipo de mierda en el juego, hombre. Con eso terminamos el vídeo. Ya veis que terminamos muy calentitos después de este partido. En fin, creo que ha habido 3 partidos, ¿verdad? Una victoria, un empate y una derrota. Clara línea descendente. Ahora, en lo que a juego se respecta, no sé cómo se dice eso. Valladolid fue partido malo y conseguimos 3 puntos. El de Cartagena fue pésimo y conseguimos un punto de milagro, aunque el Cartagena, en fin. Y el muñetero del Corcón de los cojones es que prefiero ni hablar de este partido, de verdad, ya lo habéis visto. En fin, chicos, espero que os haya gustado estos cabreos, estos lloros. Y bueno, como os decía, el próximo capítulo ya tendremos al final del... No, el próximo no. El siguiente, en el cuarto. En el cuarto capítulo, no sé si es el siguiente, pero en el cuarto capítulo seguro que hay algún fichaje ya al final del mercado. Lamentablemente no podremos fichar jugadores del paro porque no hay ninguno decente como Jenny, como Víctor Rodríguez, que aparte de ser decentes para el Real Zaragoza actual, me refiero que sean decentes y que sean acordes a la historia, que sean realistas a lo que es el Real Zaragoza y lo que es el modo carrera. Así que bueno, no pasa nada, hay que seguir, no queda otra. Uf, vaya gallo. En fin, citaros aquí para el siguiente vídeo. Espero que sea pronto y que no tarde otro mes o otros 2 meses en subirlo. Y que, bueno, que tenga mejores resultados, la verdad, el vídeo del Real Zaragoza, el próximo que tengamos. Porque las cosas no están saliendo muy allá y no sé si quizás debería cambiar ese rombo. No sé qué hacer, pero es que Narváez como delantero me gusta mucho, pero mira, el siguiente partido justo no lo tendremos. Pero Narváez que en esa doble punta creo que está muy bien. Que no está bien ese Álvaro, madre mía. Pero bueno, en fin, tampoco ficharemos a Xavi Merino, que no es santo de mi devoción, pero ojalá que lo pete en el Real Zaragoza. En fin, lo dejamos aquí, nos vemos ya en el siguiente. Acordaros de la fórmula de la felicidad, esas 3 cosas: darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para ser ultra felices. Y además también pues dejadme comentarios de apoyo porque la verdad es que los necesito chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.